Hemos estado mirando la maravillosa porción bíblica que se llama el Sermón del Monte. Un set de planos que el Señor presenta, planos de una iglesia, de una institución que habría de ser la que trajera el mensaje de salvación y vida eterna que Dios había creado en su mente. Por eso es que comienza con esa pequeña introducción de las bienaventuranzas, donde el Señor planifica el levantamiento de esa iglesia desde el punto de vista de un creyente. Cómo ese creyente entra en el proceso de salvación y en el proceso de ser una nueva criatura. Porque el Señor Jesús mismo le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Luego que ya ese creyente, ese ser humano se ha hecho un creyente y un participante de el privilegio de poder entrar a esa institución de la iglesia, le señala sus dos obligaciones: el ser la sal de la tierra y el ser la sal y el... ¿El qué? No oigo. Se me fue de la mente por completo el verso. Sí. Esas dos obligaciones, una en el sentido espiritual y una en el sentido social, pero con un balance perfecto para que entonces ese creyente pueda hacer partícipe del mensaje de Jesucristo al darlo a los demás y entonces prepararse para aún entrar a una relación de sacrificio. Luego, el Señor Jesús le dice a esos discípulos que Él les dice: vosotros sois. Les dice: habéis oído que fue dicho. Y Él les dice a sus discípulos: mas yo os digo. Y les da un sinnúmero de situaciones en las cuales Él prueba que Él puede ser la autoridad de esa iglesia. En otras palabras, la cabeza de la iglesia. Luego, entonces, pasa a otros temas relacionados a la iglesia. Y ahora en esta mañana quiero mencionarles que el capítulo 7, que es el que cierra el Sermón del Monte, el Señor Jesús le enseña a sus discípulos que Él quiere una iglesia que posea una fe tan sólida que no haya nadie en la naturaleza o que no haya nada en la naturaleza que la destruya. Es que la iglesia tiene que ser ese baluarte de fe
para que el pecador entonces pueda comprender lo que es el mensaje del Señor. Si la iglesia no puede demostrar eso, si la iglesia se hace vacilante, si la iglesia se hace indiferente a lo que es la verdadera fe en Cristo Jesús, entonces la iglesia no puede ser el baluarte que Dios quiere que la iglesia sea. Entonces Él le pone 4 columnas que sostengan a esa iglesia. Y la primera le dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Quiero decirles, hermanos, que el peor enemigo nuestro somos nosotros mismos. Sí, tenemos la costumbre de echarle la culpa a Satanás, a chamuco, como dicen unos por ahí. Pero no, el peor enemigo somos nosotros, porque nosotros somos los que tenemos la semilla del pecado. Nosotros somos los que tenemos la semilla de la desobediencia. Nosotros somos los que somos incrédulos y no queremos tener la calidad de fe que Dios quiere que su iglesia posea. Y por eso el Señor Jesús le dice a sus discípulos: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque crear un espíritu de justicia que logre quitar la influencia que el ego nuestro ejerce en la mente del creyente, se hace una necesidad inviolable dentro de la justicia que decimos tener con el Señor. Debido a que ella nos coloca en un nivel mucho más alto que nuestro prójimo, y por lo tanto está en contra de la voluntad divina y fuera de los límites que la realidad establece. Juzgar a otros es decir: yo soy superior a ti. Juzgar a otros es burlarnos de la fe o el poder que Dios tiene y ejerce sobre la humanidad. Por eso me gusta mucho la costumbre coreana. Cada vez que se encuentran 2 personas, se saludan de esta forma. Y yo le pregunto a alguien en el hotel allá en Seúl: ¿qué quiere decir eso? Y me dice: es que yo estoy frente a una criatura de Dios y tengo que doblar mi ser delante de Él. No juzgarlo, antes al contrario, ayudarlo si es que verdaderamente tiene debilidades, si es que verdaderamente nos demuestra que ha caído. Por eso es que el Señor le dice a sus discípulos: tonto, quítate la viga de tu ojo antes de ver la paja que tiene tu hermano. Recuerdo una historia que hacía un pastor que decía que había una hermana que lo invitaba a su casa y él fue a visitarla. Y entonces, estando allí, le dice: venga acá, hermano, que le voy a enseñar. Mire lo cochina que es la hermana fulana. Mire por ahí, mire cómo pone esa ropa. Sucia, no la lava bien. Y el pastor le dice: hermana, la ropa está limpia, lo que está sucio es su espejo.
su cristal de la ventana. Por eso el Señor le dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque juzgando no podemos tener la calidad de fe que Dios demanda de su pueblo. La segunda columna que el Señor Jesús le pone a sus discípulos para que afirmen su fe, le dice, no deis lo santo a los perros. La segunda columna, aunque continúa dentro del marco del prójimo, esta vez se va al extremo cerca del creyente y reconoce el privilegio que éste ha recibido de parte de Dios por medio de su gracia, de poseer bendiciones completamente espirituales y de un valor eterno y glorioso. Me recuerdo un joven que venía allá a mi trabajo, cuando yo trabajaba en el condado. Y un día le digo, ¿sabes que lo que tú actúas está mal? Y eso es muestra de que andas en tinieblas. Y me dice que yo ando en tinieblas. Mire para allá que muchas luces hay aquí. Yo no estoy en ninguna tiniebla. Y entonces comenzó a burlarse de lo que yo le había dicho. Me vino a la mente este pasaje. No deis la perla que tú tienes a los perros, para que ellos entonces se revuelquen como los puercos se revuelcan en el cieno. El Señor quiere una iglesia que posea una fe, pero una fe perfecta. Y ya hablamos acerca de la perfección el domingo pasado. El Señor quiere que tengamos una fe que no la tiremos a la basura. ¿Se acuerdan cómo el apóstol le dice a Timoteo? ¿Y cómo él le dice a Tito? No se pongan a discutir acerca de de sábados, acerca de fiestas, acerca de comida. No discutan nada de eso. Eso lo que hace es que confunde al oyente. Háblele, preséntenle cosas mejores, porque la iglesia tiene perlas. La iglesia se ha encontrado las perlas de gran precio y por lo tanto tiene el mejor mensaje, tiene el mejor camino, tiene la mejor virtud, tiene nada menos que la presencia del Espíritu de Dios, el cual llena al creyente hasta donde el creyente se deje llenar, para que pueda presentar ese mensaje como debe presentarlo. También reconoce el Señor que aquellos que se burlan de la gracia divina puede ser comparado a los perros, quienes no conocen la limpieza aun cuando ésta se les haya aplicado y se puedan gozar aunque sea por unos minutos. Notemos otro detalle y es el que simplemente reconocemos que poseemos bendición santa y por lo tanto estamos viviendo en un ambiente de santidad sencillamente porque somos receptores de las cosas santas que Dios se complace en proveernos. En no compartir las cosas santas con estos escarnecedores,
viene a ser una recomendación de parte del Señor, debido a que el mensaje de salvación viene a ser la última oportunidad. Recuérdenlo bien, la última oportunidad que el ser humano tiene para poder escapar de la justicia divina. También yo pienso que esto viene a ser parte de aquella recomendación que se nos hace de no blasfemar contra el Espíritu Santo, ya que este pecado no tiene perdón y no se debe de rogar por él. Es que el santo, ya que este pecado no tiene perdón y no se debe de rogar por él, es porque el Espíritu Santo es un agente de salvación, y el que es responsable de la pureza del mensaje de salvación que Dios ofrece. Así que si le blasfemamos y escarnecemos su obra, ya no hay otro camino ni oportunidad para salvación. La tercera columna es: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El Señor quiere una iglesia dependiente de Él, no dependiente del banco, no dependiente de la lotería, como una hermana me sucedió a mí cuando yo pastoreaba allá en Los Ángeles, en la iglesia de Grandview. Se ganó un premio de la lotería y entonces vino ese domingo a la iglesia y entonces pues dio su ofrenda, ¿no? Nadie sabía de eso. Pero entonces, cuando terminó el culto, me estaba esperando afuera y me dice: pastor, yo no vuelvo más a esta iglesia. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿En qué le hemos ofendido? Y dice: me han ofendido, me han herido, porque yo me gané un premio y traje mis diezmos del premio y usted ni siquiera lo mencionó en la iglesia. Entonces yo le dije: entonces tú diste tu ofrenda al Señor o me la diste a mí. Si me lo hubiese dado a mí, yo se lo digo a la iglesia. Si la diste al Señor, yo no sé lo que diste, así es que lo siento mucho. Pedid y se os dará. El Señor quiere una iglesia dependiente de Él. ¿Y de quién mejor? Depender de Cristo, depender de Dios, depender del Espíritu Santo, depender del Padre Celestial. Porque yo le voy a decir una cosa: si la iglesia depende de mí, fracasa. Pero si la iglesia depende de Jesucristo, la iglesia está en victoria. Porque Cristo Jesús sí sabe dar buenas dádivas. Imagínense, ese Nuevo Testamento y esa Biblia tiene más de 2.500 promesas que el creyente puede echar mano en cualquier momento y decir: Señor, aquí estoy, quiero por favor que tú me des tal cosa. Y espere, que yo estoy seguro que Dios se lo habrá de dar a su debido tiempo, porque Dios también tiene su tiempo. Buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. Pedid. Llamad. ¿Dónde está la responsabilidad en Dios? Dios es el que tiene que estar pendiente de lo que nosotros necesitamos para que nosotros dárnoslo. ¿O es mi responsabilidad
venir ante el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Porque la oración es el instrumento de comunicación que Dios ha creado para tener contacto con nosotros cuantas veces nosotros querramos. Si es una vez al día, no sé. O si es 3 veces al día, tampoco lo sé. O si es una vez por noche, no sé. Pero sí sé que el Señor me dice, orad sin cesar. Porque en el momento en que yo abro mis labios para traer una petición al Señor, ya Dios sabía y sabe lo que le he de pedir. ¿Se acuerda cómo decía la lectura en la escuela dominical hoy? Daniel, antes de que tú comenzaras a moverte, ya nosotros sabíamos lo que tú necesitabas. Por eso estoy aquí. Pedid y se os dará. Dios dispuesto a brindarse a la iglesia. Dios dispuesto a brindarse al creyente. Cuando la iglesia se une en oración, la iglesia es una iglesia poderosa y Dios se agrada de ella. La cuarta columna es la siguiente. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La llamada regla de oro, la llamada regla dorada. Con razón, don Benito Juárez dijo en cierta ocasión, el respeto al derecho ajeno es la paz. Porque don Benito Juárez, lo mismo que Jesús, sabían que cuando respetamos a los demás, podemos esperar que se nos respete a nosotros. Si no te gusta algo, que no se lo hagas a nadie. Porque como a ti te gusta que te traten, trata a los demás. Y entonces termina el Señor Jesús diciéndole a sus apóstoles, a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esta porción prácticamente puede traer alguna divergencia de opiniones, debido a que unos creen que el creyente puede caer de la gracia y el otro cree o creemos nosotros que no cae de la gracia, etcétera, etcétera. Problemas que surgen por culpa de la mente nuestra que corre más rápido y especialmente por la lengua que corre más rápido que la mente. Pero no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. El Señor Jesús le dice a sus discípulos en otra ocasión que hoy se me están olvidando las cosas, ya me estoy poniendo viejo por culpa del Señor que se pasa diciéndome que estoy con Abraham.
Le dice el Señor Jesús a sus discípulos que son muchos los llamados y pocos los escogidos. La oportunidad de salvación es para toda la humanidad. La oportunidad para el cielo es para todo aquel que en Él cree. Y la tibieza espiritual, nosotros sabemos que es condenable ante la presencia de Dios. En el libro de Revelación está el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea se creía que era rica, que estaba bien. Y el Señor le dice, no es así. Estás tibio. Y como estás tibio, te vomitaré de mi boca. El Señor aborrece, desprecia la tibieza espiritual. Y el Señor quiere que su iglesia posea una fe tan sólida que no haya oportunidad para esa tibieza. El Señor quiere que o seamos fríos o seamos calientes. Si somos calientes, somos bendecidos ante el Señor. Si somos fríos, tenemos la oportunidad de entrar a ese calor para ser bendecidos. Pero si somos tibios, vivimos como la India María. Ni de aquí ni de allá. Pobrecita que no podía conocer ni uno ni otro. Y así es la iglesia tibia. La iglesia está llamada a ese calor espiritual y por eso es que el Señor le advierte. Esta es una advertencia. Le advierte. No seáis tibios, sed calientes, porque los tibios yo no los conozco. Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, ¿cómo es posible que alguien que haya echado fuera demonios esté en tibieza espiritual? Han podido suceder muchas cosas. Han podido suceder cosas psicológicas. Han podido suceder tremendas cosas, pero no un milagro de parte de Dios. Por eso el Señor le dice, ni siquiera los conozco. Porque no hubo milagro de Dios. Hubo sanidad por otras cosas, por otras razones, pero no porque haya sido un milagro producido por el Espíritu de Dios. Entonces concluye el Señor con este verso. Y el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y permítanme decirles, la clave de este verso está en las hace. Porque oír no tiene ningún valor, a menos que no las hagamos. A menos que no seamos prácticos de la fe. Cuando somos prácticos de la fe, tenemos una iglesia que tiene una fe
que nadie la mueve. Porque es una iglesia victoriosa en Cristo Jesús. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Pastor.